Saludos, vamos a comenzar el capítulo 14, que es sobre tipo de cambio, ¿no? O tipos de cambio. Y también vamos a ver un pequeño modelo de determinación de tipo de cambio, ¿no? Es un modelo o una aproximación de activos. ¿No? Cómo se determina el tipo de cambio en un mercado. Es un pequeño modelo que vamos a revisar. Entonces tenemos los elementos de esta presentación, ¿no? Cuestiones básicas de los tipos de cambio, cómo afecta el movimiento de los tipos de cambio a los precios de los bienes, ¿no? Si se comercia entre países, ¿no? Cómo afecta las exportaciones, cómo afecta las importaciones. Tenemos también la condición triangular, ¿no? Obtener el tipo de cambio usando dos monedas o tres monedas y cómo usar una fórmula para encontrar, ¿no? Esto básicamente está basado en que todos los tipos de cambio en el mundo están en relación al dólar americano. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a encontrar un tipo de cambio por ejemplo, dólar australiano con el real brasileño, ¿no? Un real brasileño igual tantos dólares australianos, no lo van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si van a encontrar cuánto cuesta un dólar en Brasil, tantos reales, y en Australia un dólar, cuántos dólares australianos vale. Entonces puedo obtener eh, un tipo de cambio usando esos dos. Puedo obtener un tipo de cambio, un real tantos dólares australianos, o un dólar australiano tantos reales, ¿no? Eso sí se puede calcular. No se reporta, pero se puede calcular. Y bueno, los mercados de tipo de cambio, después el modelo que mencionaba, la demanda de dinero y otros activos, bueno, y el modelo en específico, ¿no? Los roles, la tasa de interés en depósitos y las expectativas en el tipo de cambio. Ok, entonces, un tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Okay. Generalmente en todo el mundo se reporta el precio del dólar, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, Panamá, aunque Panamá también usa dólar, ¿no? En Ecuador no, porque no se reporta porque la moneda de Ecuador es el dólar americano, tal como lo es en Puerto Rico. ¿Okay? El dólar también se reporta en Japón, ¿no? En China, no sé, pues en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, ¿no? Todo es el precio del dólar, tantas unidades de moneda doméstica. ¿No? Pero digamos, lo puede identificar, en Brasil puede ser un dólar tantos reales, o también puede ser un real tantos dólares americanos. No sería la inversa nada más. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? ¿Cuánto puede intercambiar por un dólar? ¿No? Acá ese sería el precio del dólar en términos de yenes, ¿no? Un dólar americano, ¿cuántos yenes? Japoneses, obviamente, sería 89.40. En cambio, si yo quiero obtener el precio del yen en términos de dólares americanos, simplemente es la inversa, ¿no? Sería 1 entre 89.40 y da esto de acá. ¿Okay? Un yen es 0.01185 dólares. ¿Okay? Entonces, los tipos de cambio nos permiten denominar el costo o el precio de un bien o servicio en una moneda común, ¿no? Básicamente,
el auto, los autos de Nissan se producen en Japón, ¿no? Y por ejemplo, el costo está en yenes, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pasado, ¿no? No es un ejemplo actual, pero es muy claro en lo que se quiere decir, ¿no? Tenemos que el precio, el costo del Nissan es 2.500.000 yenes, ¿no? Y si yo lo quiero obtener en dólares, el costo del Nissan, simplemente tengo el costo y multiplico por el precio del yen, ¿no? En este caso, un yen, ¿cuántos dólares? Si quieren pueden ponerlo de esta manera, yen numerador, yen denominador se va y me queda dólares. Y este sería el precio o el costo de Nissan en dólares americanos, sería 27.962.50 dólares. Eh, bueno, esta tabla muestra algunos reportes, ¿no? De algunas monedas, ¿no? Bastantes monedas, ¿no? Tiene acá Argentina, Australia, por ejemplo, acá está Hungría, Hong Kong, Egipto, Dinamarca, ¿no? Acá tenemos a Polonia, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, ¿no? Taiwán, Tailandia, Turquía, ¿no? Y cada uno con su moneda acá y digamos en dólares, ¿no? Esto sería el precio, ¿no? Un dólar tantos, ¿no? Tantos pesos argentinos, un euro tantos pesos argentinos y una libra inglesa tantos pesos argentinos, ¿no? Bueno, y acá tenemos su variación del día anterior, ¿no? Si cayó el precio o subió el precio. La depreciación es la caída, ¿no? Del valor de la moneda o de una moneda relativa a otra, ¿no? Esa sería la depreciación. Entonces, ¿qué hace la depreciación? O una moneda que está depreciada. ¿Ok? Hace que sea menos valorizada y se vuelve más barata o menos cara. Y por lo tanto puede comprar menos cantidad de la otra moneda, ¿no? ¿No? Si una moneda, si lo ponemos de esta manera en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí un euro vale un dólar y aquí un euro vale 1.2 dólares. Entonces el euro subió de precio, entonces por el contrario el dólar cayó, se depreció, ¿no? Para comprar un euro necesito más dólares. Ya antes necesitaba un dólar, ahora necesito 1.2. En este caso el euro se apreció, ¿no? Y el dólar se depreció, ¿no? Sucede lo contrario, ¿no? Si una moneda se deprecia en relación a otra, la otra se aprecia. Si una moneda se aprecia en relación a la otra, a otra moneda, entonces la otra se deprecia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el dólar se depreció en relación al euro, ¿no? ¿No? Necesitas más dólares para comprar un solo euro, ¿no? El euro es más caro y el dólar más barato, ¿no? En relación a estas dos monedas, ¿no? Más caro es el euro. Un poco ya la apreciación, lo contrario, ¿no? Es el incremento de valor de una moneda con respecto a la otra, como ya había mencionado. Una moneda apreciada es más valuable, es más cara y por lo tanto puede comprar más de la otra moneda, ¿no? Un ejemplo muy actual es Argentina. El peso argentino ha vuelto a caer en relación al dólar. Entonces el dólar se está apreciando y el peso argentino se está depreciando.
Entonces el Banco Central argentino no tiene los dólares para cubrir el exceso de demanda, ¿no? Porque se está demandando dólares, entonces si se demanda dólares, se aprecia el dólar americano, ¿no? Se deja de mandar pesos, porque la gente prefiere dólares, entonces se encarece el dólar y se abarata el peso. ¿Ok? Entonces, el Banco Central argentino no puede cubrir ese exceso de demanda de dólares, ¿no? Entonces lo que ha hecho es pedir ayuda al Fondo Monetario. Y eso fue a comienzos de junio. Y bueno, el peso sigue cayendo, ¿no? A veces sucede que cuando hay expectativas, es decir, si la expectativa es que el dólar siga subiendo de precio, la gente va a demandar dólares, ¿no? ¿Ok? Simplemente por expectativa, ¿no? Si yo espero algo que pase en el futuro y se cumple, ¿no? Yo espero que el dólar siga subiendo de precio, al final se demanda más para protegerme, sobre todo por las personas que tienen ingresos en la moneda local, ¿no? En pesos. Dado que el dólar sube de precio y el peso argentino este, cae, se deprecia, la gente se protege, ¿no? Porque el peso argentino, su capacidad de compra cae, bueno, en relación al dólar, ¿no? Y si compra más dólares, digamos, se protege su ingreso, ¿no? Eh, este, ¿Qué iba a decir? Fue un fenómeno muy, muy creciente en los 80 en Latinoamérica, ¿no? Porque había un fenómeno inflacionario, entonces si hay inflación la moneda local pierde valor, ¿no? Entonces la gente se protegía demandando la moneda extranjera, en este caso el dólar americano, ¿ok? Entonces el dólar cada día subía de precio, porque simplemente la gente se demandaba dólares, ¿no? Y una manera de, si tienes ingresos en moneda doméstica y tu deuda es en dólares, la mejor manera de cubrir tu deuda es comprando dólares, ¿no? Y evitar que siga subiendo de precio. O mejor dicho, anticiparse a la subida de precio, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en Perú, bueno, por experiencia ustedes pueden ver personas, ¿no? Generalmente en los bancos cambian la moneda, ¿no? O casa de cambio. Pero en Perú, a partir de los 80, y ustedes lo pueden ver, no sé si van a Perú, eh, pueden encontrar personas que venden dólares en la calle, ¿no? Generalmente lo venden en el banco, pero si hay una pequeña diferencia, ¿no? En la calle lo venden un poco más barato. ¿Okay? Entonces, obviamente esas personas que venden en la calle lo venden o venden a un precio y lo compran a un precio menor, ¿no? Para justamente tener un spread, ¿no? Un spread de ganancia. ¿Ok? Entonces, es normal que ustedes vean personas en la calle vendiendo, al menos en el caso de Perú. Entonces, una moneda, como ya mencionamos, una moneda depreciada es poco valorizada, es más barata y por lo tanto puede comprar menos productos extranjeros, ¿no? ¿No? Si, eh, pues básicamente la idea es que si una moneda cae, por ejemplo, si el peso argentino cae, los productos hechos en Argentina se abaratan. Y si el dólar sube, los productos hechos en Estados Unidos y en Puerto Rico se encarecen para los argentinos, ¿no? Para los argentinos. Ok. En este ejemplo es del de Nissan, ¿no? 2.500.000 yenes. Por ejemplo, aquí
tenemos $25.000 si tenemos este tipo de cambio, ¿no? Un yen, $0.01. Pero ¿qué pasó aquí? Se encareció el yen, ¿no? Porque este es más alto, ¿no? Necesito más dólares para comprar un yen. Entonces, el costo del Nissan se encarece, ¿no? Se encarece para, en este caso, los americanos. Y eso, digamos, es ¿no? Si en este caso va a parar las importaciones de Nissan hacia Estados Unidos, ¿no? Porque es más caro. Y va a favorecer en este caso a las exportaciones americanas, ¿no? Si se da este tipo de cambio. Porque según lo que me dice este tipo de cambio es que los bienes producidos en Japón se encarecen y los bienes producidos en Estados Unidos se abaratan, ¿no? Entonces va a favorecer a las exportaciones de Estados Unidos y va a perjudicar a las exportaciones de Japón, ¿no? Las exportaciones que van hacia Estados Unidos y son importaciones de Estados Unidos desde Japón. ¿Ok? Entonces, lo que hace la variación, a pesar de que, si se dan cuenta, esto no ha cambiado, ¿no? El costo es el mismo, pero el tipo de cambio altera la relación de precios relativos, ¿no? Altera la proporción, ¿no? Hace que los bienes en un país se abaraten, ¿no? Según sea el caso, y en el otro se encarezcan. ¿Ok? Entonces, por eso mencionaba, ¿no? A una moneda depreciada significa que las importaciones somos más caras, ¿no? Y los productos domésticos se abaratan o son menos caros, ¿no? Entonces, acá también está una moneda depreciada, baja el precio de las exportaciones relativa al precio de las importaciones, ¿no? En otras palabras, si se deprecia el peso argentino, va a favorecer a las exportaciones de Argentina, ¿no? Y va a reducir las importaciones, ¿no? Y eso afecta, si se acuerdan del tema anterior, ¿no? De la cuenta corriente, y eso va a mejorar la posición de balanza comercial, ¿no? Suben las exportaciones y caen las importaciones. Ok, esto también puedo poner un ejemplo de Argentina. Argentina 2001, durante 10 años tenía un tipo de cambio fijo. Y ni siquiera era algo determinado por el Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central es el que determina la política monetaria. Y en este caso, fijar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en Argentina, en 1991, lo que se hace es fijar el tipo de cambio, es decir, un dólar, un peso, y básicamente, ¿para qué? Para matar las expectativas de inflación, ¿no? Porque, digamos, los 80 fue un periodo de mucha inflación. Entonces, básicamente los precios subían y como la economía está dolarizada, ¿no? Los precios se fijan en dólares y el tipo de cambio sube todos los días. Eso significa que afecta a todos los precios de la economía, ¿no? Generalmente, si ustedes van a Latinoamérica, algún país de Latinoamérica, las casas están en dólares, los autos se pagan en dólares, ¿no? Siendo el dólar no la moneda de ese país, ¿no? En el caso de Argentina, de ese año que mencionaba, ni siquiera, digamos, además de precios de casas y autos, me parece que el precio de los servicios está influenciado por el precio del dólar, ¿no? Se indexaban al precio del dólar, ¿no? Si el dólar subía, el precio de esos servicios subía. Entonces la gente tenía la expectativa de que los precios iban a subir en la medida que el precio del dólar subía, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno de argentino es fijar el dólar a un peso. Y además, de los pocos casos que yo recuerdo, fue una ley de Congreso. Es decir, si alguien, digamos,
transaba en otro precio se iba a la cárcel, ¿no? Porque eso era una ley del Congreso, ¿no? Aunque generalmente estas políticas de fijar el tipo de cambio genera mercados negros, ¿no? Black markets, donde se transa a otro precio del oficial, ¿no? Ok, entonces mencionar el caso Argentina, entonces por 10 años tuvo un, digamos, sostener el tipo de cambio. Obviamente es por ley, pero el Banco Central debe sostener el tipo de cambio de $1 a $1. Ok, entonces, para sostener eso tiene que proveer a la economía de dólares, ¿no? Para justamente, si de repente faltaban dólares, el Banco Central tenía que soltar dólares y retirar moneda local, ¿no? ¿No? Entonces, para mantener esa paridad de 1 a 1. ¿Okay? Entonces, lo que pasa también es que eh, a la par de eso hubo una apertura comercial y financiera, entonces el movimiento de dólares es más rápido, ¿no? Es más veloz, digamos. Entonces hay un momento que ya era insostenible, digamos, ¿no? Insostenible mantener ese tipo de cambio, ¿no? Mencionaba en el tema anterior que, ¿no? el Banco Central acumula reservas, en este caso dólares, y bueno, esos dólares básicamente es porque suben las exportaciones, ¿no? Cuando suben las exportaciones, eh, entran dólares a la economía, ¿no? Entonces el Banco Central se encarga de esos dólares. Entonces, si las exportaciones no suben en la suficiente velocidad, la economía va a sufrir con eso, ¿no? Entonces llega un momento que estalló, ¿no? No se pudo sostener la paridad 1 a 1, entonces lo que pasó en 2001 fue que eh, se rompió esa paridad, ¿no? Ya no era 1 a 1, el Congreso abolió la ley y el dólar llegó un momento que subió, imagínense, eh, estaba 1 a 1 y después era $1 4 pesos. Imagínense en porcentaje cuánto sería, ¿no? Sería 4 menos 1 sobre 1, ¿no? Sería 300%, ¿no? Digamos que el dólar subió de precio en 300%. Es, es una fuerte depreciación del peso en ese tiempo y una fuerte apreciación de, de, del dólar americano, ¿no? Generalmente en estos casos la gente sufre, ¿no? La que tiene ingresos en moneda local y también tiene deuda en moneda extranjera. Ok, entonces es una situación en particular en el caso de Argentina. Obviamente, a la larga favoreció las exportaciones argentinas, dado que se encareció el dólar, ¿no? Entonces las importaciones cayeron y subieron las exportaciones. Pero de todas maneras es una situación de crisis, es una situación dramática. Ok, este es el caso contrario, ¿no? O sea, una moneda apreciada es más cara, más valorizada, entonces puede comprar más bienes producidos afuera, ¿no? No bienes producidos dentro del país de esa moneda, sino producidos afuera, porque se vuelven más baratos, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos, este sería lo contrario, ¿no? A este tipo de cambio, eh, este, ¿no? Un yen tantos dólares, acá cayó el precio del yen, subió el precio del dólar, entonces cayó el precio del costo del Nissan, ¿no? Desde 27.962.50 a 25.000. Entonces, se encarece el dólar, se abarata el yen, entonces los bienes producidos en Japón se abaratan. Por eso acá, digamos, una moneda apreciada puede comprar más bienes en el extranjero. ¿No? Acá está el resumen, ¿no? Una moneda apreciada significa que las importaciones
son menos caras, ¿no? Y los bienes producidos dentro del país se vuelven más caros. Entonces, por eso las exportaciones son más caras. ¿Ok? Esa es la diferencia cuando se aprecia o se deprecia una moneda, ¿no? Es muy importante para que ustedes lo tengan presente. Ahora, de repente ustedes, esto les sonará un poco raro, ¿no? Porque básicamente, si ustedes ven, mayormente el comercio de Puerto Rico es con Estados Unidos, ¿no? Y obviamente es la misma moneda, ¿no? ¿Ok? Es la misma moneda. Entonces, digamos, ¿cómo puede afectar esto el comercio de Puerto Rico, no? Bueno, 2008-2009 vino esta depresión, ¿no? En Estados Unidos, y el Banco Central llevó una política de inundar el mundo de dólares, ¿no? Para fomentar las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, ¿no? Inundas el mundo de dólares, se deprecia el dólar americano, ¿no? Si ustedes ven en todos los países de todo el mundo, la tendencia es que el dólar americano se depreciaba, entonces eso era para empujar el sector exportador, ¿no? Y por ejemplo, eso no afectó a Puerto Rico, ¿no? Porque en Puerto Rico su principal comercio es con el mainland, ¿no? No tiene, digamos, otros socios comerciales, ¿no? Porque eso lo hubiera favorecido, ¿no? Digamos, si tuviera tenido otros socios comerciales, además de Estados Unidos, hubiera favorecido las exportaciones a Puerto Rico, ¿no? Pero de repente, no lo he visto, pero de repente vemos los datos y las exportaciones se mantenían igual, ¿no? ¿Ok? Tenemos este ejemplo de cómo el tipo de cambio cuando cambia, valga la redundancia, altera la posición de los precios relativos entre dos países, ¿no? Entonces, lo que vamos a comparar, ¿no? Recuerden que lo que mencioné de Argentina, ¿no? Si cae el precio del peso argentino en relación al dólar, ¿no? El dólar se encarece y el peso argentino cae, los bienes producidos en Argentina se abaratan en relación a los producidos en Estados Unidos. Y obviamente los de Estados Unidos se encarecen en relación a los de Argentina. ¿Ok? Entonces, los costos son iguales en ambos lados, solamente que la posición de tipo de cambio es la que altera esa relación. Este ejemplo es con dólares americanos y con libras esterlinas, ¿no? Obviamente lo que se compara son los bienes producidos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? O en Inglaterra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tipo de cambio de la libra. Por una libra, tantos dólares se paga, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres casos. Una libra vale 1.25 dólares, una libra vale 1.50 y una libra vale 1.75. Si se dan cuenta, va subiendo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa con la libra? Se está apreciando. ¿Qué pasa con el dólar? Sucede lo contrario, se está depreciando, ¿no? Siempre es la relación inversa. Si yo lo veo de acá hacia acá, ¿no? En la dirección contraria, la libra cae de precio, la libra se está depreciando y sucede lo contrario con el dólar americano, se está apreciando. ¿Ok? Entonces, tenemos estos precios relativos, pero ¿cómo encontramos estos precios relativos? Porque esto es un suéter. Por un suéter o un suéter, ¿cuántos pares de jean cuestan? ¿No? Básicamente eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Un suéter, ¿cuántos pares de jean cuesta? Siendo el precio de la unidad del par de jeans es 45 dólares y del suéter es 50 libras. Eso es constante en todo el ejercicio.
pero como estamos viendo aquí, lo que está cambiando es el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces lo que vamos a encontrar es el precio del suéter en términos de los jeans, ¿no? Como está acá. Es un precio relativo. Lo que va a alterar la relación de precios entre ambos países, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar por aquí. Vamos a suponer que esta es la situación inicial, 125 o 1.25, perdón. Entonces, esto es 50 libras por suéter, ¿no? Dividido entre 45 dólares por un par de jeans. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que están en diferentes monedas. Entonces, la idea de aplicar acá el tipo de cambio es que justamente se quede sin unidades, o si quieren, queden en estos términos, ¿no? Ok, entonces tengo 50 libras entre 45 dólares por 1.5 dólares por una libra, ¿no? Básicamente lo que estoy haciendo con esto es convertir a dólares, ¿no? Sería 50 libras 50 libras por 1.25 dólares, entonces me va a dar esto en dólares, ¿no? Y dólares arriba, dólares abajo, divido, me va a quedar 1.39. Entonces, ¿cuánto vale un suéter? Vale 1.39 pares de jeans. ¿Okay? Hago haciendo la misma operación, pero acá ya el tipo de cambio va subiendo, ¿no? Entonces hago la misma operación. Esto es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, los precios de ambos lados es igual. Entonces sería 1.5 por 50, sería el precio en dólares de los suéter, ¿no? Dólar arriba, dólar abajo, y me queda 1.67, ¿no? Obviamente este 1.67 viene de multiplicar 1.5 por 50, ¿no? Y después se divide entre 45. Lo mismo acá, acá es 50 por 1.25 y se divide entre 45 y da 1.39. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la libra acá? Subió de precio. Entonces, ¿eso qué pasó con el suéter? La relación entre el suéter y el par de jean subió. Subió. Entonces, ¿qué hizo con la relación entre precios en ambos lados? ¿No? Si la libra se aprecia, el dólar se deprecia, los productos en Inglaterra se encarecen en relación a los productos hechos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se altera la posición o los precios relativos entre ambos lados. Y nuevamente, los precios de los productos son los mismos, solamente que el tipo de cambio altera esa relación. Entonces, si se encarecen los productos en Gran Bretaña y se abaratan en Estados Unidos, significa que las exportaciones de Estados Unidos hacia Gran Bretaña deben subir. Y se deben reducir las importaciones que van de Gran Bretaña a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Acá hay otro tipo de cambio, se sigue encareciendo, se aprecia la libra, cae el precio del dólar, Nuevamente, esta es una relación inversa, ¿no? Si es una libra 1.75 dólares, entonces si se encarece la libra se abarata el dólar. Entonces sería 50 por 1.75 dividido entre 45, eso da 1.94, ¿no? Entonces, en la medida de que se encareció la libra en relación al dólar, en la medida que se apreció la libra y el dólar se depreció, los productos hechos en Gran Bretaña se encarecieron con respecto a los productos hechos en Estados Unidos, ¿no? ¿Okay?
si hacemos la dirección inversa, ¿no? Si vamos de acá hacia acá, me va a decir que la libra se depreció y el dólar se encareció, se apreció. Entonces, si vamos para arriba, los, los bienes producidos en Gran Bretaña caen de precio en relación a los de Estados Unidos. Okay. Ok, entonces acá lo tienen en resumen, ¿no? Cuando la libra se está apreciando, el dólar se está depreciando, sería lo contrario. Los bienes producidos en United Kingdom se encarecen, en cambio los producidos en estos Estados Unidos se abaratan. ¿No? Comparado, ¿no? O sea, acá es más caros que los hechos en Estados Unidos y acá serían más baratos que los hechos en UK. Ok, entonces como ejercicio tienen ahí ¿no? Sería, a ver, ustedes encuentren el precio del par de jeans en términos de suéter, ¿no? Porque acá hicimos el precio del suéter en términos de jeans. Ok, eso ustedes lo hacen, lo practican. Ok. Tenemos esta condición triangular. Como ya mencioné, ¿no? Realmente los tipos de cambio se reportan en dólares americanos, eso en todo país. Y si ustedes de repente van a Yahoo Finance, ahí van a encontrar todos los tipos de cambio. Pero como mencioné, es posible encontrar un tipo de cambio entre diferentes monedas, que distintas al dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el precio de la libra esterlina en términos de dólares, ese sería el tipo de cambio, ¿no? El precio de la libra en US dollars. Este sería el precio del euro en US dollars. Y esto es lo que no sabemos, que sería el precio de la libra en términos de euros, ¿no? Con la condición triangular podemos encontrarlo. Entonces la condición está aquí, ¿no? Esto es lo que ustedes van a encontrar, el precio de la libra en términos de dólares, el precio del euro en términos de dólares, y esto es lo que vamos a encontrar. Si se dan cuenta, aquí hay libras, perdón, euros, y acá abajo hay euros. Es como que si esto en el numerador, euros, y aquí denominador hay euros, ¿no? Se cancela y va a quedar dólares sobre libra, tal como está acá, ¿no? Ok, vamos a suponer que el precio de la libra es 1.6 dólares, el precio del euro es 1.1 dólar. Entonces simplemente reemplaza, acá sería 1.6, 1.1, y este pasa a dividir aquí y vamos a encontrar que el precio de la libra en términos de euros es 1.55, ¿no? Para comprar una libra necesito 1.55 euros. Ok. Ok, entonces ya entramos a lo que es básicamente las operaciones que ustedes pueden ver en todos los días, ¿no? Digamos, mercados mercados cambiarios externos, ¿no? Creo que en Nueva York, ¿no? Hay una mesa de dinero o un mercado de tipo de cambio, ¿no? Entonces acá tenemos esto. Digamos los mercados donde monedas extranjeras y otros activos son intercambiados, ¿no? por los locales, ¿no? Entonces, eso sería un mercado de tipo de cambio, ¿no?
Entonces hay instituciones que se dedican a comprar, vender depósitos de, de monedas y otros activos, ¿no? Para inversión, ¿no? O simplemente por un retorno, ¿no? No necesariamente porque van a construir una fábrica, ¿no? Mm, Este, nuevamente, por ejemplo, en los 90 muchos capitales que se llamaban de corto plazo o golondrinas, ¿no? Porque entraban y salían, ¿no? Entraban porque en esos países había una tasa de retorno, ¿no? En la moneda local. Entonces simplemente entraban, así, cambiaban, ¿no? Obviamente en dólares, ¿no? O también había tipo de cambio, mejor dicho, tasa de interés en dólares, ¿no? Entonces, si son más altas en relación a la de donde están, hay una ganancia, ¿no? Eso es lo que se llama un arbitraje, ¿no? Entonces, ese dinero no entraba como inversión directa extranjera, no era para crear puestos de trabajo, no era para crear fábricas, sino simplemente para obtener un retorno. Entonces llegaban y se iban, ¿no? Por eso se llaman capitales golondrina, ¿no? O de corto plazo. Por ejemplo, las transacciones, bueno, este de abril del 2010 fueron casi 4 trillones, ¿no? Que muy diferentes al año 89, ¿no? Obviamente ya estamos en 2018, debe ser más altas, ¿no? Sobre todo porque ahora todo está en computadora, ¿no? Obviamente acá debe haber una diferencia muy grande en el uso de la computadora, ¿no? Digamos, usar los sistemas electrónicos agiliza el mercado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí eh, eh, el uso de la computadora. Y ahora quizá la diferencia sea que todo se hace en la calle, ¿no? Simplemente con una aplicación en tu teléfono. No necesitas estar frente a una laptop o en la oficina o en tu oficina, ¿no? De repente estás yendo en el subway y estás paseando y puedes hacer las operaciones, ¿no? Simplemente con la aplicación del teléfono, ¿no? Obviamente las transacciones ya no serían 4 trillones, de repente mucho más. Entonces la mayoría de las transacciones son en dólares americanos, ¿no? 85%. Lo que participan bancos comerciales, ¿no? También pueden ser instituciones no financieras, ¿no? Compañía de seguro, en fin. Fondo de pensiones, ¿no? Mutual funds. Por ejemplo, en Perú hay lo que se llama la AFP, que es no recuerdo ahora las iniciales, tiene que ver con las pensiones, ¿no? ¿No? A ver, un poco corto es que las personas, digamos, todos los que trabajan, tienen que cotizar para su jubilación, ¿no? No es como aquí o en Estados Unidos que cotizan para digamos, para un todo, ¿no? Eso es cotizaciones individuales, ¿no? Porque básicamente lo que sucede aquí o en Estados Unidos es que nosotros cotizamos y lo que estamos haciendo es pagar la jubilación de los que ya están jubilados, ¿no? En Perú y en Chile los fondos son individuales. Es decir, vas cotizando y ese dinero es tuyo, ¿no? El Estado no lo puede tocar, ¿no? Porque lo que sucede aquí en Estados Unidos, el que divide es el Estado, ¿no? O el gobierno, ¿no? Los que trabajan cotizan y ese dinero se reparte, ¿no? Entonces, cuando nos toque, se supone que vienen los que están trabajando, los que ahora de repente están naciendo o estén en la escuela todavía, ¿no? Eh, este, pero ese fondo de pensiones en Perú pueden invertir. No están dedicados, no son instituciones financieras, pero
pueden hacer operaciones en bolsa, ¿no? Pueden comprar, obviamente, operaciones en bajo riesgo, porque no pueden apostar el dinero. O también pueden hacer comprar dólares, ¿no? O de repente bonos del Tesoro americano, ¿no? Entonces, pueden hacer inversiones, ¿no? En el extranjero también. No financial business. También, por ejemplo, si yo quiero importar autos acá 3 meses, de repente tengo que asegurarme comprar los dólares ahora, ¿no? ¿No? Si es que estoy en otro país diferente de Estados Unidos, ¿no? Porque sé que en el futuro el dólar va a subir de precio, ¿no? Entonces hay importadoras que necesitan cubrirse, ¿no? Y bueno, los bancos centrales, como mencioné en el tema anterior, mantienen las reservas, ¿no? Antes las reservas están en oro, ahora la mayoría de las reservas están en dólares americanos. Ya creo que expliqué eso en el tema anterior. Ok, entonces comprar y vender, ¿no? En ese tipo de mercados básicamente están dominados por los bancos comerciales y los bancos de inversión. Hay transacciones entre bancos, en fin, ¿qué ocurre, no? ¿No? En un banco, no sé, pues en banco de Japón necesita dólares y de repente recurre a otro banco de Japón, ¿no? Porque necesita hacer otra operación. Eh, Esto no estoy seguro de si sea 1 millón, porque tendría que ser más. Los bancos centrales intervienen, como ya mencioné, ¿no? Pueden, por ejemplo, cuando había tipo de cambio fijo, tenía que proveer los dólares o retirar dólares, ¿no? Para que se mantenga el tipo de cambio fijo. Entonces los bancos centrales intervienen. Hay bancos que tienen diferentes objetivos, ¿no? Básicamente en todos los países el objetivo es mantener el precio, ¿no? Un nivel de inflación. Pero también tiene un nivel de depreciación de la moneda, ¿no? Porque la moneda también afecta a los precios, ¿no? Si es que se importa demasiado. Entonces, de alguna manera tienen que intervenir para que el tipo de cambio no fluctúe demasiado, ¿no? Evitar la volatilidad cambiaria, lo que se llama, ¿no? El tipo de cambio se mueve, no es fijo, se mueve, pero digamos, el Banco Central evita grandes movimientos, caídas y subidas, depreciación, apreciación de la moneda, ¿no? Del dólar en todo caso, ¿no? Entonces, digamos, esto, la tecnología es lo que integra, ¿no? Pues justo lo que mencionaba, integra los mercados. Entonces, la integración hace que los precios de los tipos de cambio no varían, ¿no? Entonces se da el arbitraje, como mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, puedo adquirir un dólar a bajo precio y después venderlo a otro más, ¿no? Eso es lo que hacen las personas que venden, por ejemplo, lo que mencionaba en Perú. Eso es lo que hacen un arbitraje, ¿no? Porque lo compran a bajo precio el dólar y lo venden a un precio mayor, que es bajo en relación a lo que lo hace el banco, ¿no? Justamente ahí está, digamos, la razón de que la existencia de estas personas, ¿no? Pueden comprar, las personas pueden comprar más barato en la calle, ¿no? Entonces hay un arbitraje, ¿no? Por ejemplo, aquí si el euro es vendido en Nueva York a 1.1 dólares y en Londres a 1.2, digamos, lo puedo comprar a 1.1 y después lo vendo a 1.2. ¿Ok?
este, obviamente hay una ganancia ahí, ¿no? Una ganancia. ¿Ok? Los euros son más baratos en Nueva York. ¿Ok? Yo puedo comprar euros, después los vendo en Londres y me dan más, ¿no? ¿Ok? Entonces hay una ganancia ahí. ¿No? ¿Qué es un spot rate? Es el tipo de cambio que es del día, digamos, es lo que ustedes ven de repente en el diario, ¿no? ¿Cuánto es el tipo de cambio hoy del dólar, no sé, pues en México? México también fue una economía que tenía tipo de cambio fijo, ¿no? Y ocurrió el 94 que se llama el efecto tequila, ¿no? Por ejemplo. No tomaron tequila, pero terminaron borrachos, ¿no? Fue una pequeña crisis. Este, ok, entonces es el tipo de cambio de día a día, ¿no? El spot rate, ese es el tipo de cambio que ustedes ven. Pero también hay el forward, ¿no? Que es un tipo de cambio futuro, ¿no? Entonces, algunas veces las personas aseguran un tipo de cambio a futuro, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero comprar dólares a 30 días, 90, y espero que suba el precio del dólar, me aseguro un tipo de cambio que sea menor al del futuro, ¿no? Claro que todo depende de lo que espero, ¿no? Entonces se negocia en el presente y el intercambio ocurre en el futuro. En todo caso, me aseguro un tipo de cambio, ¿no? Al margen del que suceda, pero me aseguro un tipo de cambio que me convenga, ¿no? Eh, eh, Generalmente esos son los contratos forward. También tenemos lo que se llaman swaps, ¿no? Combinación de una venta spot con una recompra en el futuro, ¿no? Básicamente es cubrir necesidades, ¿no? Este, ¿no? Tenemos dos grupos, ¿no? Que necesitan, o mejor dicho, tienen necesidades y digamos hay un match entre las necesidades, ¿no? Y les sale más barato hacer eso, ¿no? Bueno, en este caso tenemos Toyota que recibe 1 millón, ¿no? Por ventas en Estados Unidos y planea usarlo en pagar digamos, sus proveedores, ¿no? En 3 meses a futuro, ¿no? Pero en el camino puede, digamos, comprar bonos denominados en euros, ¿no? Porque hay una tasa de interés. Eh, eh, Puede ganar en el camino. El swap también puede ser, por ejemplo, a ver, si hay una empresa americana y otra en Francia, la empresa americana tiene deudas en Europa y la empresa francesa tiene deudas en Estados Unidos, entonces las dos se cubren, ¿no? Digamos, evitan el tipo de cambio ahí, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente la deuda de la empresa americana en Francia sería en euros y la deuda de la empresa francesa en Estados Unidos sería en dólares. Entonces, para evitar el riesgo de la volatilidad cambiaria, digamos, las dos se cubren sus deudas, ¿no? Obviamente llegan a un acuerdo, ¿no? Okay, eso sería un swap en un canje, ¿no? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esta gráfica del spot rate con el forward, básicamente se parecen, ¿no? Este sería una libra, tantos dólares, ¿no? No es exactamente lo mismo, ¿no? Pero los movimientos son similares. De repente hacen un modelo de forward rate con spot y obviamente
hay una causalidad del spot hacia el forward. También tenemos futuros, que esto ya venderse papeles, ¿no? Options. Hay un mercado de futuros, ¿no? Un mercado de dólares, por ejemplo, ¿no? Pero también hay futuros, por ejemplo, de algodón, me parece que también hay del petróleo. Entonces son contratos, ¿no? Son papeles que se negocian, ¿no? Que tienen su propia dinámica, ¿no? Los contratos, los papeles son vendidos y comprados en el mercado, o sea, no es que específicamente estén intercambiando dinero. O mejor dicho, si no es lo mismo que voy al mercado cambiario y a comprar moneda extranjera y lo obtengo, ¿no? Sino que se negocian los contratos. Acá está, digamos, el dueño está obligado a cumplir el contrato, ¿no? En la opción sí, digamos, no hay una obligación, ¿no? Pero hay una penalidad, me parece, ¿no? Puedes tener la opción o no de ejecutar la opción, si te conviene o no, ¿no? También un tipo de cambio de futuro y de repente no te conviene ejecutarlo, pero pagas una penalidad de todas maneras, ¿no? ¿No? Por eso se dice la opción, no la obligación de comprar o vender moneda extranjera si la necesidad amerita, ¿no? ¿No? Entonces también se negocian los contratos en mercados, ¿no? Entonces ya vamos a comenzar lo que es el modelo. Tenemos la demanda por depósitos en moneda, ¿no? Que determina que uno deposite, por ejemplo, en el banco, ¿no? Básicamente, ¿no? Mejor dicho, que determina o que influencia la demanda de depósitos denominadas en moneda local o en moneda extranjera, ¿no? O la disposición a comprar, ¿no? Depósitos. No es como que si yo quisiera depositar en un banco de Estados Unidos o un banco de Europa. ¿Qué es lo que va a determinar mi decisión? No, porque los depósitos son como un activo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es qué determina, digamos, o qué determina o qué influencia los retornos de un activo o la influencia de los retornos del activo en la demanda de esos activos, ¿no? Entonces tenemos la tasa de retorno, que es la que ustedes conocen, ¿no? Es el porcentaje de cambio porcentual del valor de un activo, ¿no? Que ofrece durante un periodo, ¿no? Por ejemplo, si la tasa anual por $100 tiene una tasa de interés de 2%, en un año ganará, ¿no? Si depositas hoy 100, en un año vas a obtener 102. Obviamente, o el principal es 100 y obtienes 2 de ganancia, ¿no? Pues la tasa de interés es 2, ¿no? 2%. Esta sería la tasa de interés nominal. Y tenemos la tasa de interés real. ¿Qué significa la real y la nominal? Bueno, la nominal es la que ustedes ven siempre, ¿no? Pues la real es la que se ajusta por inflación. Digamos, si ustedes se quieren asegurar una tasa de interés y ven que también sube la inflación, digamos, tienen que ver eso también, ¿no? Eso es lo que se llama una tasa de interés real, ¿no? Entonces, tenemos la tasa de interés real, digamos, que es ajustada por inflación, representa la cantidad adicional de bienes y servicios que pueden ser comprados con la ganancia de ese activo, ¿no? Recuerden que los bienes y servicios van subiendo de precio, ¿no? Entonces, yo tengo que ver que
el rendimiento tiene que ver con el poder de compra del rendimiento, ¿no? ¿Qué tal si la inflación sube más o mejor dicho, que la inflación es más alta que el rendimiento? El poder de compra sería negativo, ¿no? Digamos, lo que yo obtengo, ¿no? Que sería acá $2, no me serviría de nada si la inflación sube más. ¿Ves? Si, por ejemplo, sea 4%. ¿Ok? Entonces, es como que si se pulverizara ese rendimiento, ¿no? Entonces, lo que siempre se hace es la tasa de interés real sobre esto, por ejemplo. Si tenemos inflación 1.5 y el rendimiento es 2, simplemente se resta 2 menos 1.5 y esa sería la tasa de interés real, ¿no? Digamos que la tasa de interés nominal está cubriendo la inflación. No tiene sentido si esto fuera 1, ¿no? Ahí sería negativo, no estaría cubriendo el crecimiento de la inflación. Debo tener en cuenta que los precios de los bienes y servicios también están subiendo, entonces el rendimiento debe cubrir eso. ¿No? Entonces eso es lo que significa, ¿no? Luego de descontar el incremento de los precios de bienes y servicios, el activo puede comprar 0.5% más bienes y servicios que el año anterior, ¿no? O sea, mi capacidad de compra, ¿no? Mi poder de compra ha crecido. Obviamente si la inflación también crece en 2, mi capacidad de compra va a ser 0, ¿no? No creció. ¿Okay? Entonces, básicamente es como las operaciones cambiarias son de día a día, o en principio se asume que los precios no cambian, por lo tanto la inflación es 0, ¿no? Básicamente es diario, ¿no? Depende si lo vemos anual o trimestral, ahí sí necesitamos ver eh, la tasa de interés real. Entonces, básicamente en el corto plazo, ¿no? Dado que asume que el corto plazo es diario, se asume que no se altera. Entonces simplemente se usa este acto. Otro factor que influye en la demanda de activos sería el riesgo, ¿no? Obviamente ¿no? Puede ser que, por ejemplo, los bonos de gobierno de Puerto Rico serían riesgosos. Por ejemplo, los T-bills americanos son poco riesgosos, ¿no? Son papeles seguros, pero los papeles de Puerto Rico no son tan seguros, ¿no? En principio, me parece que por la Constitución, lo primero que tiene que pagar el gobierno son las obligaciones de los bonos, ¿no? Antes que de repente el pago a los profesores, el pago a los médicos, ¿no? Entonces, digamos, eso quizá no lo hacía riesgoso, ¿no? Pero luego de la declaratoria de bancarrota, y ahí digamos, hay un problema, ¿no? Y la liquidez del activo también determina la demanda de los activos. Por ejemplo, si yo compro bonos del gobierno americano, con esos bonos yo no puedo ir a Walmart, ¿no? Si quiero comprar leche o carne, en fin, no puedo ir, ese es ilíquido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ya mencioné que en Perú, ¿no? Por ejemplo, en Perú o en Argentina o en Brasil, por ejemplo, para comprar una casa necesitas pagar en dólares o un auto. Entonces ahí el dólar es líquido, ¿no? Siendo la moneda local, digamos, la oficial, digamos, ¿no? Pero de repente si voy al supermercado no puedo usar dólares, ¿no? Porque son montos pequeños, ¿no?
Entonces ahí ya pierde liquidez el dólar, ¿no? Me parece que hay cupones, ¿no? O food stamps, ¿no? Eso puede ser líquido, o en todo caso sirve para intercambiar por comida, ¿no? Nada más. Pero no puedes comprarlo por otra cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, la liquidez se ve de esa manera, ¿no? Obviamente el dinero es lo más líquido que hay, ¿no? Obviamente aquí, en Puerto Rico, el uso del dólar es lo más líquido que hay. ¿No? Si compras acciones de Apple, no puedes ir con tus acciones a la estación de gasolina, ¿no? O a la estación de servicio a comprar gasolina, ¿no? Okay, es un activo ilíquido. Entonces, la liquidez determina, digamos, la compra de un activo, ¿no? Entonces podemos asumir que, digamos, entre activos la liquidez y riesgo es similar, a pesar de la diferencia en moneda. En este caso, si la liquidez, el riesgo tienen un rol secundario para, digamos, la compra o venta de depósitos de moneda. Entonces lo podemos dropear, ¿no? Ellos sí están preocupados por la liquidez del riesgo, pero bueno, son una pequeña parte del mercado, ¿no? Entonces, en principio, digamos, obviamente estamos asumiendo que corto plazo, el riesgo y la liquidez tienen importancia secundaria. Lo principal es la tasa de interés. ¿Sí? Tasa de interés en los depósitos. Entonces, la tasa de retorno, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, que al final es la que influencia, ¿no? La tasa de interés influencia la tasa de retorno, ¿no? Y las expectativas, ¿no? Si uno quiere decidir poner sus dólares en Estados Unidos o poner los dólares en Europa. Obviamente importa la tasa de interés en Estados Unidos y la tasa de interés en Europa, y también importa las expectativas de apreciación y depreciación, ¿no? Porque si lo pongo en Europa, generalmente ahí, que yo sepa, no hay una cuenta en dólares, ¿no? Digamos, si lo pones en Europa, la cuenta tiene que estar en euros. Cosa que no sucede nuevamente en muchos países de Sudamérica, ¿no? Porque ustedes en los bancos pueden abrir su cuenta de moneda doméstica y en dólares también. ¿Ok? Digamos que este ejemplo aplicaría si analizamos, no sé, pues Estados Unidos con Francia, o con Alemania, con Italia, con Japón quizás, ¿no? Que no creo que existan depósitos en dólares específicamente, sino en la moneda local, ¿no? Entonces, la tasa de interés bueno, de la cuenta de depósitos es la cantidad, ¿no? de moneda que un individuo, institución puede ganar por prestar una unidad de la moneda por un año, ¿no? Eso ya creo que lo explicamos cuando vemos el 2%. La tasa de retorno para un depósito de moneda doméstica es la tasa de interés que el depósito gana, ¿no? Si en Estados Unidos $2, esa es la tasa de retorno. Entonces, para comparar la tasa de retorno en la moneda doméstica con otro en moneda extranjera, debemos considerar qué cosa. Nuevamente, acá lo que vamos a analizar es la decisión entre poner mi dinero o comprar un depósito en dólares o en euros. Entonces vamos a comparar las tasas de interés en ambos lados, pero además
la tasa de depreciación, o mejor dicho, el tipo de cambio, ¿no? Básicamente, esto nos va a ayudar a encontrar un tipo de cambio que equilibre ambos lados, ¿no? Entonces tenemos la tasa de interés en moneda extranjera y digamos el tipo de cambio esperado de apreciación o depreciación de la moneda extranjera relativa a la moneda doméstica, ¿no? Entonces sería del euro en relación al dólar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, acá el ejemplo es de la tasa de interés con el yen, ¿no? Pero básicamente la idea es que lleguen al mismo patrón. No son iguales, pero digamos, ¿no? En los 70, 80, como que está un poco alta y después la tendencia ha sido bajar, ¿no? Básicamente en Japón viven lo que se llama una trampa de liquidez porque esta es una tasa de interés cero, ¿no? Porque si tienes una tasa de interés cero, te motivaría, por ejemplo, de poner el dinero en el banco, ¿no? Prefieres tener el dinero contigo, ¿no? ¿No? Por eso es lo que se llama que Japón vive en una trampa de liquidez. Y bueno, básicamente estos son los 70, si se dan cuenta, una tasa de interés bien alta, ¿no? Básicamente en Estados Unidos este es un periodo de alta inflación, entonces las tasas de interés fueron altas y bueno, de ahí fueron bajando. Básicamente a partir del año 2000 es que el Banco Central es que determina la tasa de interés del mercado, ¿no? Lleva una política, lo que se llama una política discrecional, de alterar lo que se llama la Federal Funds Rate, que es la tasa de préstamos entre los bancos, ¿no? Si esa tasa es alta, los bancos van a mantener más dinero en sus bóvedas y van a prestar menos, ¿no? Si hay menos dinero en la economía tiene pocas posibilidades de crecer, ¿no? Porque justamente hay menos dinero. Entonces el objetivo del FED, del Banco Central, es reducir ese Federal Funds Rate. Es un objetivo. No la puede manejar directamente, pero la puede alterar. Y la política ha sido justamente reducir ese Federal Funds Rate. Y obviamente eso afecta a la tasa de interés del mercado y baja, ¿no? Básicamente para impulsar la economía, ¿no? Si baja el Federal Funds Rate, los bancos van a tener una menor disposición a tener menos dinero en sus bóvedas y a prestar más. Porque básicamente la razón de guardar el dinero es como un motivo de precaución, ¿no? Porque digamos, hay un nivel de reservas legal que lo impone el FED, que por ejemplo, que por cada dólar debemos dejar en la bóveda 10 y el resto prestarlo. Pero digamos, en la realidad eso no lo hacen los bancos, ¿no? Los bancos a veces mantienen un nivel de reserva mayor al de legal, ¿no? Si por ejemplo legalmente es 0.1, ¿no? 10% de un dólar, ellos pueden mantener el 20%, ¿no? Y tienen menos dinero para prestar. Entonces una manera de que esté más motivados a prestar es reducir esa Federal Funds Rate, que es la tasa de préstamos entre bancos. Entre bancos. Y básicamente el Banco Central de Estados Unidos apunta a es su objetivo, pero no la maneja directamente. Básicamente sería que estos bancos comerciales mantienen los T-bills, los bonos del gobierno americano, y el Banco Central, la manera de inyectar dinero es comprar esos T-bills que tienen esos bancos, ¿no? Entonces, lo que hace es lo que se llama una operación de mercado abierto. Compra los bonos e introduce dinero en la economía. Específicamente los bancos, ¿no? Los bancos van a tener más dinero. Y al final tiene más dinero para prestar. Entonces,
unos supuestos, ¿no? La tasa de interés en dólares es 2 y la tasa de interés en euros es 4. En principio ustedes dirían es más alto en Europa, pero no es tan así porque debemos tener en cuenta el tipo de cambio. Pues acá viene la pregunta, ¿no? El rendimiento es mayor en Europa, ¿no? ¿No? Se espera un mayor retorno. Entonces, vamos a suponer que el tipo de cambio es un euro, un dólar. Un dólar vale, mejor dicho, un euro vale un dólar y bueno, también un dólar vale un euro, ¿no? Es la inversa, simplemente, ¿no? Y la tasa de el tipo de cambio esperado a un año, obviamente en el futuro, es un euro, 0.97 dólares. Entonces se espera que el euro caiga de precio. A un año, ¿no? Se espera que caiga de precio. No, ese es hoy. Y a un año se espera que caiga de precio. Entonces, hoy yo puedo intercambiar 100 dólares por 100 euros. ¿Cuánto va a valer 100 euros de aquí a un año? 104 euros, ¿no? Porque la tasa es 4%. Y si yo cambio esto a dólares, ¿cuántos dólares será? Si la tasa o el tipo de cambio es 0.97. Simplemente multiplico y obtengo 100.88 en un año. ¿Okay? Entonces, fue una buena decisión ponerlo en euros. ¿No? Entonces, si yo lo hubiera dejado en dólares, hubiera ganado 2%, ¿no? Sería 102 hubiera recogido, ¿no? O el retorno es 2%. Pero el retorno en dólares por invertir en euros simplemente sería la diferencia entre 100.88 menos 100 dividido entre 100, ¿no? Entonces, este sería el retorno, el verdadero retorno por invertir mis dólares en una cuenta en euros. No es 4%, es 0.88, menos de 1%, ¿no? Entonces, obviamente, si lo comparamos, ¿no? Comparo la tasa, el retorno en moneda doméstica con la este sería this rate of return sería el retorno en Europa con la tasa de retorno en dólares, ¿no? Este sería de los dólares invertidos en Europa